Tov, Boker Tov, vamos a empezar. Resumamos un poquito los pasos anteriores para seguir. En primer lugar, estamos ahorita solo hablando históricamente cómo fue todo el desarrollo del estudio de la Kabbalah. Vimos que el primer paso que podemos marcar es el paso de Rabbi Shimon Bar Yochai, donde él agarra todo el estudio profundo anterior a él, de grandes Jajamim, Mekubalim, de las generaciones de los Tanaítas, y de ahí para arriba, y lo enseña en un grupo chico de 10 alumnos, y se escribe el Zohar durante varios años, varias generaciones, y se completa toda la colección del Zohar. Después vimos la época de Tzfat, donde tenemos a grandes Mekubalim en Tzfat, destacados entre ellos el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, fallece, sigue el Arizal. Es lo que vimos hasta ahora. La semana pasada hablamos de la diferencia entre la Kabbalah del Ramak y la de el Arizal. Y después que el Arizal fallece, la Kabbalah tiene, diría yo, un gran, no sé qué palabra usar, si apogeo o resumen o obra, pero llega un momento muy especial donde todo es escrito. Entendamos una cosa muy importante. El Arizal estudió con Rabbi Chaim Vital solo 1 año y 10 meses. Así que toda la obra del Rabbi Chaim Vital es lo que alcanzó a escuchar en 1 año y 10 meses. Muy poco tiempo para abarcar tanto. Ahorita vamos a entrar a entender cómo de repente todo, el Arizal no escribió nada casi. Todo se concentra en la obra de Rabbi Chaim Vital, que eso es casi el eje central hoy en día del estudio de la Kabbalah, porque cuando acudes al Zohar no puedes entender las cosas bien, están muy profundas. Entonces el Arizal lo abrió y Rabbi Chaim Vital lo escribió, de tal forma que casi nada en la Kabbalah puede pasar, puede llegar a entenderse si no pasa por los libros de Rabbi Chaim Vital. Se convirtió en otro detalle que vamos a ver. Rabbi Chaim Vital es alumno del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Cuando fallece Rabbi Moshe Cordovero, pasa a ser alumno del Arizal. Si juntan este dato con lo que dijimos la semana pasada, entienden que es todo. Es un eslabón, sí, de uno de otro, pero al final tienes a alguien que escribe las dos shitot de una forma muy amplia. Es lo que vamos a empezar a ver hoy. Página Membet, empezamos. Estamos hablando aproximadamente en los años 1550 por allá. Talmidá Mubak Shel Rabbeinu Arizal היה Rabbi Chaim Vital, nacido en 1542. בקטנותו היה רבי יוסף קארו מדריכו על תורה ועל העבודה על פי המלאך המגיד. רבי חיים ויטל empieza siendo alumno de Rabbi Yosef Karo. Entonces empieza con lo que es Halajá, Shulchan Aruch. En mismo Rabbi Yosef Karo hay al final de su vida una conexión con la parte mística, cabalística, cuando Rabbi Yosef Karo tiene como Javrutá al Malach HaMagid. Al tener al Magid como Javrutá,
que es un ángel que se sentaba a estudiar con Rabbi Yosef Karo, conecta con el más allá. Ya es más que halajá, ya es algo más místico. Ahí entra Rabbi Haim Vital en ese inter. Entonces empieza con Rabbi Yosef Karo, halajá, conecta con algo espiritual y después pasa a ser alumno Rabbi Shabbat Betorat Nigle, allá Rabbi Moshe el Al-Shich, el Al-Shich HaKadosh. Y el Al-Shich es, como les dije la vez pasada, el orador de Tzfat. Ahí él empieza a entender tanto cosas en el Pshat, en el cuerpo de la Torah, como empieza a profundizar. Un detalle importante, les dije que la semijá de rabino alumno se paró en la época de Rabbi Yehuda ben Baba, ya se me olvidó. Y él era el último que hizo semijá. Desde esa época hubo un vacío de semijá. En Tzfat se reanudó la semijá. Entre los primeros está Rabbi Yosef Karo, que a él le vuelven a hacer semijá como se acostumbraba en la época de la Gemara. Birav, Rabbi algo Birav. Y entonces Rabbi Yosef Karo hace semijá al Al-Shich HaKadosh y el Al-Shich HaKadosh a Rabbi Haim Vital. Es decir, alágicamente, semijá es algo de saber alajá. Es muy importante esta parte porque mucha gente a veces intentan volar antes que aprendieron a caminar. Ya, mística, Kabbalah, y alajá, Gemara, Mishnah, lo básico. No puedes volar si no sabes caminar. Entonces los grandes jajamim, y el Rabbi Haim Vital es el ejemplo de hoy, comienza con Rabbi Yosef Karo, con Rabbi Moshe Al-Shich, gente de halajá, gente de Torah, gente de Rashot, que es lo básico. Ahora ya puedes empezar sobre la base que tienes a profundizar. ¿Estamos? En el Bet Midrash Shel Ramak, Lamad Rabbi Haim Vital et Torat Asod. Al Pi Shitat Ramak, empieza Rabbi Haim Vital a pegarse al Sod, pero el Sod de Rabbi Haim de Ramak, que le explicamos la semana pasada, que es la Sefirot. Y todo eso lo alcanza hasta los 28 años, que a los 28 años ya conoce al Arizal. בהיותו בן 28 שנים פגש מערכו את רבנו ארי והחל ללמוד עמו. רבי חיים ויטל למד עם הארי את כל החוכמה במשך שנה ו10 חודשים solamente. 1 año y 10 meses era todo el tiempo de jabrutá de los dos. Es un pele, la explicación. כבר נודע שהרב השקעו לעמוד במקברה של מרים ביד טבריה. Hay dos historias muy importantes que aclaran lo que hizo el Arizal con Rabbi Haim Vital. En una ocasión le aclaró que vino por él y su misión es transmitirle a él toda la Torah. Para que tenga esa jochma y podrá alcanzar todo eso, hizo el Arizal 2 cosas. La primera cosa que hizo, le llevó a Tiberias. Hoy vamos a pasear en la Kineret. Oye, no vamos a estudiar hoy. Vamos a salir de pesca. Y lo único que hace es llevarle a un lugar que se llama Be'er Miriam. Como ya saben, cuando salimos de Mitzrayim, Akadosh Baruj Hu hizo 3 milagros. Anané Kavod, gracias a Aarón Cohen. El man, gracias a Moshe. Y el Be'er de Miriam, gracias a Miriam. El Be'er de Miriam era milagroso como el maná. Cuando entraron a Eretz Israel, según Jajamim, el Be'er Miriam queda hundido, puesto en el Kineret de Tiberias. Lleva a Rabbi Haim, el Arizal, Rabbi Haim Vital a un lugar en la Kineret y le da a tomar de esa agua. Testimonia a Rabbi Haim Vital que desde este día todo se le abre, todo se le memoriza. Eso es 1. 2, hablamos de lo que es Roshem. Roshem
es la cosa especial que deja uno cuando se va. El templo está lleno ahorita. Cuando todos se vayan, ¿qué quedó ahí? Quedó el Roshem. Cuando Hashem hizo halal, ¿se acuerdan? ¿Qué quedó en el halal? El Roshem. Llevaba el Arizal a Rabbi Chaim Vital al lugar donde se sentaba Rabbi Shimon Bar Yochai a la hora de la Hidra Rabbah. Y le decía, tú siéntate aquí. ¿Qué hay en ese lugar? Pasto, árbol, piedra, sí. Pero hay el Roshem de los que se sentaron allá a escribir la Hidra Rabbah. Ese Roshem, dice Rabbi Chaim Vital, impregna. Y me ayudó a hacer y a entender en 1 año y 10 meses todo lo que el Arizal quiso transmitir. Hay 2 motivos por qué falleció el Arizal tan temprano. Uno es la falta de amor, lo dijimos la semana pasada. Él siempre advirtió a los alumnos, estas cosas para que funcionen hay que ser hidra. ¿Se acuerdan lo que es hidra? Muy en un círculo. Sentarnos en círculo y querernos uno al otro. El querernos uno al otro ayudará mucho. Cuídense mucho entre ustedes. Pasó una pelea entre las esposas, se pasó a los alumnos, dijo el Arizal, en vez que se repita la historia, y Rabbi Akiva perdió a sus alumnos, prefiero que mis alumnos sigan y yo sea el que pierda, y falleció. Por eso, lo primero que hace el Arizal, y se lo enseña a Rabbi Chaim Vital, es hacer la unión entre todos los alumnos. Estoy en la página Mem Gimel. El Arizal explicó, Membet abajo. Arizal llama aquí Shoresh Nishmot Kol HaTalmidim Shelo. El Arizal conocía la base de las almas de cada uno. Y le decía a sus alumnos, y ahora entenderán a fondo, los que escucharon bien la clase de la semana pasada, entenderán el miedo que tenía el Arizal de las peleas entre sus alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué debe de haber peleas? ¿Cuál es el problema? Miren la explicación profunda. Decía el Arizal así, tú alumno vienes del Gesed, y tú vienes de Geburah, y tú vienes de Tiferet, y tú vienes de Yesod. Cada uno tiene otra cualidad. Al conectarles y relacionarles con la Sefirot, ¿cuál es el problema? Ana Emloch. ¿Qué quiere decir? Cada uno puede sentir que él entiende mejor lo que el maestro está diciendo. Porque el maestro es Keter. Keter es transparente. Y cada sefira tiene color. ¿Qué color toma el transparente cuando pasa por un color? Entonces cada uno dice, lo que dijo el Jajam es mi color. Viene el Arizal y dice, cuídense mucho que no pasa Ana Emloch. Y al Rabbi Chaim Vital le dice, y tú serás el único que lo escriba. ¿Por qué? Porque Rabbi Chaim Vital le dice, maestro, tú eres Yesod. Acuérdense cuál es la diferencia. Yesod es la que puede abarcar a todos. Es como un arcoíris lleno de colores. Entonces le dice, tú eres el que es capaz de ver todo y escribir todo. Por eso Rabbi Chaim Vital hace, después que fallece su maestro, la carta de amistad entre todos. Y todos aceptan por orden del Jajam que ninguno de ellos escribirá, explicará, todo pasa únicamente a través de Rabbi Chaim Vital. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Claros? Cuando ya fallece el Arizal, paso a la página Memdalet. La carta habla de, ¿quieren? Vamos. Dice así.
Nosotros los que estamos aquí abajo firmados, vinimos como un grupo para servirle al Creador y estudiar la Torah mañana y noche. Como nos orientará Morenu Berabenu, Rabbi Chaim Vital. Es decir, todos se doblegan ante él. Estudiaremos con él la verdadera sabiduría. Ok. Aquí ahorita, segundo motivo. ¿Por qué fallece el Arizal? Cuentan que está el Arizal con Rabbi Chaim Vital estudiando y se meten y de repente el Arizal le dice a Rabbi Chaim Vital: frena, ya no puedo más revelar. ¿Qué le dice Rabbi Chaim Vital? Sigue, porfa, sigue. Pide, el maestro le da. Cuando termina la clase, dice el Arizal: Baruch Dayan Emet. Dice Rabbi Chaim Vital: ¿qué pasó? Se acaba de decretar la muerte a mi hijo por revelarte todo esto. Llegan, el hijo tiene fiebre, a la semana fallece. Siguen estudiando otra ecuación, otra vez. Pasa un tiempo, para adentro, hasta aquí, ya no puedo revelarlo. No, Jajam, sígueme. Ahora ya hay un antecedente. Sigue, Jajam, no, sigue. Y le dice Baruch Dayan Emet: yo me voy por revelar estos secretos. Bajo ese concepto, fíjense la frase que aparece en la cuarta línea de la carta, después del punto. Prometemos, dicen ellos, ולא נטריח עליו להפציר בו יותר מדי מהדברים שאינו רוצה לגלות לנו. Y prometemos no presionar a que nos revele lo que él considera no permitido de revelar. Esta frase en la carta es por lo que les dije. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que presionan tanto? ¿Con antecedente? Respuesta: drogas. Drogas es adicción. Drogas es adicción. ¿Qué pasa cuando te haces adicto a algo? Ya no piensas. Todo lo que puede existir en el lado negativo existe en el lado positivo. Hay estudios de este tipo que se convierte como una droga positiva, me refiero una adicción, ambición a querer saber, a querer conectar más y más. Ejemplo de esta emoción: los hijos de Aarón a Cohen. Los hijos de Aarón a Cohen, ¿por qué entraron a Kodesh HaKodashim? Porque en Har Sinai sintieron esa vibración y lo querían volver a vivir. Sabían que están, pero ya pierdes el control de tanto amor por Dios y por su Torah. Los que entraron al Pardés, 3 de los 4 que entraron al Pardés, ¿por qué terminaron mal? Porque te absorbes, no sé si decís la palabra, te dejas llevar, quieres seguir, pierdes todo. En mi libro de Control de la Vida hablo de los límites que uno tiene que ponerse en la vida. Y hay un capítulo que habla de los límites incluso espirituales que a veces hay que poner. No estamos en esos niveles, tranquilos, pueden seguir. Pero hay niveles que dice, frena. Ese es de los ejemplos claros. No puedes frenar de tanta adicción positiva a lo espiritual. Y a la vez prometen ellos, velone galé lezulatenu. Y también nosotros no revelaremos a los demás lo que el otro no puede escuchar, o lo que a nosotros nos ordenaron dejarlo entre nosotros. Ahora la pregunta es, eso si es secreto, ¿por qué está? ¿Por qué se medio dice?
¿Cómo se entiende secreto? El secreto, ¿cuál es el problema? ¿En el quien lo dice o en el quien lo escucha? Es decir, no todo lo que el maestro sabe, el alumno puede escuchar. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene? Acuérdense que todo en la vida tiene su ADN. Y el ADN de todo está en el inicio. Y en el inicio, lo que estudiamos hace muchos años, fue que los primeros mundos fueron destruidos. Boreo Olamot u Maharibán. ¿Por qué los mundos, por qué las sefirot ¿qué? Se rompían, se explotaban? Porque Akadosh Baruj Hu metía energía al mundo, a las paredes que puso en el halal. ¿Y qué pasaba al lugar de tanta energía? Explotaba. El concepto conocido que estudiamos hace mucho tiempo, Shbirat HaKelim. Shbirat HaKelim proviene de mucha energía en resistencias frágiles. No sé mucho en electricidad, pero me imagino que si meto un filamento grueso, potente, a un vidrio frágil, se va a romper. ¿Cuál es el problema? Es energía. ¿La respuesta cuál es? Sí, pero es mucha energía a un recipiente frágil. ¿Estamos? Entonces, eso era la forma de estudiar. Saber que el otro lo puede escuchar. La Mishnah en Pirkei Avot dice que Shem mitzvah lomar davar shenishma, kach mitzvah lo lomar davar shelo nishma. De la misma forma que hay que decir cosas que se entienden, hay mitzvah de decir cosas que la gente todavía no puede escuchar. No te lo puedo revelar. No sé. Seguimos. No sé. Seguimos. Página Memdalet. Vamos. מאז הופעתו נתקבל העריק על כל חכמי ישראל כסמכות הבלעדית. El Arizal, yo creo que sepan, eso lo dijo una vez un jajam, que era muy difícil vivir en su generación y aceptar sus propuestas, por llamarlo así. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se reza Arvit de Shabbat? ¿Cuál es el orden? Kabbalat Shabbat, Shir HaShirim, de Rasha. Hasta el final, Barejot Hashem HaMevorach. Hasta el Arizal todo eso no existió. Llegas a Arvit de Shabbat, Kadish, Barejot Hashem HaMevorach y vámonos. Él agregó todo Kabbalat Shabbat. Ahora tú de repente te dicen, oye, así no es, vamos a empezar, vamos a Shir HaShirim, ahora se van a cantar Lechad Odi. Son canciones contemporáneas, porque Rabbi Shlomo el-Kabetz vive en su generación, y se hacen cosas media nuevas en el judaísmo. Entonces, y como esas muchas cosas, o sea, lo podías ver como reformismo. Se está reformando a lo que estás acostumbrado. Y en verdad, ¿cuál es la diferencia entre el reformismo y lo que hizo el Arizal? ¿Cuál es la diferencia? En la halajá no está escrito Lechad Odi. No, porque no está en contra de la vida. Todo depende si está en contra o no. Viene halajot del Arizal que chocan con el Shulchan Aruch en costumbres. Y viene el Jidá y dice, si el Arizal discute con Rabbi Chaim Vital, se hace como el Arizal. Con Rabbi Yo sé lo que dije. El Ajidá, Maran Ajidá dice, no dije que es la halajá, digo lo que dice Maran Ajidá. Si Rabbi Yosef Karo discute con el Arizal, dice el Ajidá, se hace como el Arizal. Entonces empiezas a tener cientos cambios.
¿Cuál es el eje central de cambio de reformismo con lo que hizo el Arizal con la Kabbalah dentro del judaísmo? Respuesta: reformismo es quitar y esto es agregar. No te estoy quitando cosas, te estoy agregando cosas dentro de lo permitido para que tu Kabbalah Shabbat sea Kabbalah Shabbat y sientas lo que es la alegría para recibir el Shabbat, que sientas que estás recibiendo algo, que no es un barejú más de toda la semana. Si no me equivoco, no me agarren la palabra, pero Beurahum y Japerabón, que se dice antes del barejú, cada día en la noche, lo quitaron en Shabbat. ¿Por qué? Porque llega el Arizal y explica. Ahí estás entrando en la noche. En la noche hay fuerzas negativas. Y tú las estás intentando neutralizar con este rezo de Beurahum. Beurahum y Ejaper Avon. Avon es del primer nombre. Velo Yashchit es del Mashchit. Veibal Hashiv Apo es Af, el tercero. Velo Yair Kol Hamato, no sé el quinto, está ahí. Llega el Arizal y dice: Shabbat, no hay nada, quítalo. ¿Entendieron las reformas? Son ciertas reformas que mete el Arizal. Sí, pero te da a entender que es Shabbat, para incrementarte la emoción de Shabbat o hacerte entender la Kedushá de Shabbat. Dice, si lo dices eso, parece un día más. Quítalo, no es reformismo de quitar por comodidad, quitar para aliviar. Es quitar porque hay que aumentar más conciencia de lo que estás haciendo. Los ninuim, las cosas, hay un millón de cosas que no existían. Lo bueno que pasó es lo que dice aquí, que todos los jajamim aceptaron el Arizal. Ya, Arizal dijo así, vamos a hacerlo así. Y hubo una intercalación entre la halajá y ciertas cosas de la Kabbalah que pasan a ser como parte de la halajá ya. Ya, halajá se hace así. Eso es lo que se logró a través de la obra de Rabbi Chaim Vital. Adoptar lo del Arizal, y él es el único que lo podía hacer otra vez. ¿Por qué el Rabbi Chaim Vital lo pudo hacer? Porque él es alumno de Rabbi Yosef Karo, del Ramak, del Arizal. Él es realmente Yesod. Agarra de todos, de Rabbi Moshe al-Sheikh, agarra todo y convierte el judaísmo en una combinación de halajá, Kabbalah, entender las cosas a fondo, el perush de la Gemara y el perush del Humash y el perush del Zohar. Esa es la obra de Rabbi Chaim Vital. Pásense un minuto a la página Memhei, en la parte de Raiti. Ahí Rabbi Chaim Vital testimonia algo muy bonito que lo dijimos la semana pasada. Testimonia, Raiti Bajalom Lagar Rabbi Moshe Cordovero. Dice el Arizal, soñé con mi maestro, el Ramak Rabbi Moshe Cordovero. Sí, בפתח חבורת תלמוד תורה שבצפת, en un lugar en צפת, והשבעתיו שיגיד לי את האמת, בעניין, באופן לימוד הקבלה בעולם הנשמות, אם הוא על פי דרכו, על פי דרך מורי. Y lo único que le pedí es, dime, ¿cuál es el camino verdadero del estudio de la Kabbalah? ¿El tuyo o el del Arizal? Y su respuesta fue, ואמר לי, שני הדרכים אמת. אומנם דרכי היא על דרך הפשט. Lo que yo dije, eso es por el pshat. Pshat. El amatjilim bajojma הזאת, es para los que empiezan. Sí, ojalá terminemos ahí nosotros. ודרך רבך, el Ari, היא הפנימיות העיקרית. וגם אני עתה למעלה, איני לומד אלא בדרך רבך. Lo mío es para empezar. La semana pasada lo entendimos bien que significa para empezar. Y yo mismo estudio en Olam Haba la Torah del Arizal. Eso era para Rabbi Chaim Vital la importancia de saber
comenzar con todo lo que el Ramak le enseñó y seguir con todo lo que el Arizal le enseñó. ומגדולי הפוסקים קיבלו את דברי הארי גם בענייני הלכה, והמקומות בהם היו דברים מנוגדים לשולחן ערוך. Y como no estaban de acuerdo con lo que yo dije, aquí está. מן המפורסמות הם דברי אחידה, שיש לפסוק תמיד כדרך הארי, אפילו כנגד מרן. Y la frase que dice es muy fuerte. Dice él, porque si supiéramos, porque estamos seguros que si Rabbi Yosef Karo viviría un poco más y conocería a fondo lo que el Arizal dijo, lo hubiera aceptado. Esas son las cosas. Ok. Ahora entramos en la obra de Rabbi Chaim Vital. Los libros de Rabbi Chaim Vital, muchos tomos, muchas palabras, muchos capítulos, que ahorita se nos dará un poco de orden en la cabeza cómo pasa el alumno a escribir y cómo de lo escribir pasa a imprenta. Como ya sabemos, todo lo de la Kabbalah está complicado. Todo con dificultades y formas raras que las cosas salgan a la luz. Empiezo. בכתבי, abajo, רבי חיים ויטל נמצא למצוא 3 מהדורות שונות של התורה שלמד מפי הארי. Puedes encontrar en todo lo del Arizal, en la obra de Rabbi Chaim Vital, 3 obras. ¿Por qué hay 3 obras? Paso la hoja. En primer lugar, דרושי הקבלה נמסרו לרבי חיים ויטל ושאר התלמידים מפי הארי באופן מזדמן ולא מסודר. El Arizal nunca enseñó a Rabbi Chaim Vital las cosas en orden. ¿El problema cuál fue? El Arizal nunca enseñó a Rabbi Chaim Vital las cosas en orden. Si no llegaba y decía, hoy vamos a hablar del tema tal, tal. Al día siguiente llegaba, ahorita vamos a hablar de esto y esto. Entonces, le lanzaba información cada vez de otro punto. A Rabbi Chaim Vital tiene todo en la cabeza, pero así no lo puede ofrecer, o no, ¿sí? Exponer al mundo. Igualito como el Zohar. ¿Se acuerdan del Zohar? Cuando Rabbi Moshe de León recibe las hojas, el Zohar ¿cómo está? Hojas y hojas, conceptos y conceptos, y el trabajo era ordenarlo. Se repite la historia. El Arizal le pasa todo a Rabbi Chaim Vital, lo tiene aquí 1.000.000 de información. Ahora, ¿qué es el trabajo más difícil? Sentar a ordenarlo. Si a los 28 años empieza a estudiar con el Arizal, más o menos a los 30 termina. Desde los 30, no me acuerdo ahorita cuánto vivió, pero vivió. Todos esos años es hacer todo, escribir todo en orden. Mientras escribe, no publica. Es nada más escribir. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema. Los demás alumnos no pueden escribir, quedamos. ¿Se acuerdan? El que escribe, no publica. Entonces se crea un vacío de querer saber, y no de boca en boca, sino leer. Todavía no hay lectura, pero hay una sed muy grande por la lectura. Tercer párrafo en la página. תלמידו של רבי חיים ויטל, רבי חיים כהן מהרם צובא, מעיד שרבנו עזאי מלמד הסודות לממחל ושאר התלמידים לא היו לומדים מפי הארי, אלא מפי רבי חיים ויטל. Es decir, y también el orden de la clase era, el Arizal se lo dice a Rabbi Chaim Vital, y Rabbi Chaim Vital se lo dice a los alumnos, en vida. En vida. Entonces, en muerte se va a repetir lo mismo. Lo que dijo escribirá y todos lo estudiarán, nadie puede escribir. Cuando fallece el Arizal, estoy abajo, Leachar Petirat Ari, Asak Rabbi Chaim Vital Besidur Aktavim, empezó a arreglar todos los escritos por muchos años. Y cuando ya fallece, primera obra, cuando fallece Rabbi Chaim Vital,
queda todas esas obras en manos de su hijo Rabbi Shmuel Vital en Damasco. El Arizal se escapa a Damasco porque Rabbi Haim Vital al final de su vida se escapa a Damasco porque el otomano, ¿cómo se dice? El sheikh, el sultán otomano le ordenó que abra el Mayana Shiloach que está en Jerusalén con Kabbalah, y él no lo quiso hacer porque Hizquía lo cerró. Ya hablaremos a lo mejor un día de eso. Es arqueología impresionante porque hoy ya se está... Ya. Total, le dijo, si no te mato, se escapó a Damasco con los manuscritos. Entonces están los manuscritos en Damasco en manos de su hijo Rabbi Shemuel Vital. Él los ordena en 8 tomos. Aquí están los nombres: Shar Damot, Shar Ma'amar Rashbi, Shar Ma'amar Razal, Shar Besukim, Shar Mitzvot, Shar Kavanot, Shar Ruach HaKodesh, Shar Gilgulim. Y ahí es la primera obra que sale de Rabbi Haim Vital, no en su vida, no en sus días, después que fallece, a través de su hijo Rabbi Shmuel. Primera obra. Mientras ya hay obra de Rabbi Haim Vital en el mercado. ¿Cómo? En un momento dado, en Israel, Rabbi Haim Vital se enferma. Agonizando, pasa lo siguiente. Leo, Bentaim, última parte de abajo. H. Atzulaor, Ashmona Shearim, hasta que salió al mundo los 8 tomos de Rabbi Shemuel Vital. Ya shotetu lahem bekerev alomdim chelek mikitve aramchu sheutzu mibeto betgul od bechayav lelo reshuto. Sacaron, cuando él estaba enfermo, llegó un jajam, dio 3 monedas de oro, creo, a el hermano de Rabbi Haim Vital, que saque papeles, manuscritos. Sacaron manuscritos. Con el dinero se sentaron 100 escribanos a copiar rápido las hojas. Copiaron las hojas durante 3 días y lo regresaron a su lugar. ¿Por qué? Porque Rabbi Haim Vital se curó. Y entonces era sacado de su poder sin su conocimiento. Esas copias ya corrieron entre todos. Sí, pero ya era tarde. Página Memzain, tercera línea, Adapim Amekorim, ok. Omnam Shamak al de Mea Sofrim, Adapim Amekorim Uxzeu Lebeto, Kavos Shlosha Yamim. De esas obras, Nafotzu Be'eretz Israel Ve'alehem Eid, Maharam, Sheayu Hasre Seder Ta'am Vereach. Los que los tenían decían, esto no tiene ni sabor ni olor, porque faltaba el orden. Acuérdense, Rabbi Haim Vital primero pone, ¿cómo se llama?, en borradores, lo que tiene aquí del maestro que falleció. Ahora después, años de trabajo para arreglar. Lo arreglado se lo da a su hijo. Lo que estaba en borradores se copia y se reparte en todo Israel. Hasta hasta que se levantaron 2 rabinos muy grandes. Abajo en número 48 está los nombres de ellos: Rabbi Binyamin y Rabbi Elisha. Agarraron eso y le pusieron orden a esas hojas y sacaron 3 libros: Sefer Adrushim, Sefer HaKavanot y Sefer HaLikutim. Entonces ya tenemos ahorita 2 obras. 2 obras. La obra de Rabbi Shmuel Vital y la obra de estos 2 cabalistas que pusieron orden en las hojas que sacó Aarón sin permiso de Rabbi Haim Vital. Tercera obra. Pasamos la hoja. Aquí en la segunda parte está toda la historia que les conté. Cómo llegó un rabino que se llamaba Yoshua bin Nun. Primera vez en mi vida que supe que había otro Yoshua bin Nun. Y le dio al hermano el dinero. Y a todos les contesta aquí.
Estoy en la parte de abajo. Rabbi Haim Vital falleció en Damasco el 30 de Nisan en 1620. Después de unos años se descubren muchos manuscritos que él mismo ordenó y enterró. ¿Cuáles son esos manuscritos y cómo se revelan? Les dije que Rabbi Haim Vital vive ¿dónde? Vive en Tzfat. Pasa a Jerusalén. Tiene el problema con el sultán. Se escapa a Damasco. Pero mientras él está vivo en Israel, él tiene su tumba asignada, donde estará enterrado. Al escaparse, se entierra en Damasco. De tal forma que un lugar apartado sobra. Cuando llega uno de los cabalistas, no sé si a ser enterrado o algo, excavan allá para preparar la tumba para otro y ven los manuscritos que quería Rabbi Haim Vital, que a la hora que le entierren, lo saquen. ¿Entendimos lo que pasó? Y entonces se descubren manuscritos que ni Rabbi Shmuel lo tenía, ni los especiales sacaron. ¿Entendimos? Vamos a ver. לאחר מספר שנים מתגלים כתבים אשר גנזם וקברם רבי חיים ויטל והם מגיעים בתחילה לידו של רבי אברהם אזולאי. Esos manuscritos llegan a Rabbi Abraham Azulay otra vez. No sé si era que él lo cavó para enterrar allá. ¿Quién es este Rabbi Abraham Azulay? El abuelo de Rabbi, el Baal Jesús Abraham, el abuelito del Maran Ajida. Él es el que saca y publica estos manuscritos de Rabbi Haim Vital. Paso a la página Mentet. Rabbi Yaakov Tzemach כותב שהספרים אלו מכילים דרושים רבים חדשים ועמוקים. El cabalista Rabbi Yaakov Tzedek dice que en estos manuscritos hay información profundísima, אשר אינם נמצאים בכתיבות הקודמות, que no están en los libros que tenían hasta entonces. Ni lo tiene Rabbi Shmuel Vital. וממילא ברור שהם לא עמדו לנגד עיניו. Rabbi Shmuel Vital, cuando hizo los 8 tomos, no tenía esos manuscritos. Ok, me brinco una parte. Cuando el Rav Papirush hizo la gran obra conocida que se llama Etz Chaim, que es el libro de la Rabbi Haim Vital hoy, Etz Chaim, él hizo así. Uishtamesh b'madura de Tanirim. Él agarró todos los manuscritos que se sacaron de la casa durante 3 días, los agarró. Agarró todo lo que se encontró en la tumba y junto hizo un orden maravilloso del libro llamado Etz Chaim. Y otra obra es los 8 tomos de Rabbi Shmuel Vital. Entonces se congregó todo en 2 obras. Ok, y así tenemos toda la Torah de la Arizal en todas esas obras de Rabbi Haim Vital. Como les dije, esa obra se convierte en la obra central para cada uno que quiere estudiar algo. No hay forma que llegues al Arizal si no pasas por Rabbi Haim Vital. Y el Arizal no escribió nada y no puedes entender el Zohar sin eso. Por lo tanto, esto se convierte, como vamos a ver en la semana que entra, en un río. El río de Edén, dice el versículo, es un solo río. El río se convierte en 4 cabezas, 4 ríos. Es el ejemplo ideal para entender lo que está pasando. El Arizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rav Amnun Saba es el ojo del río.
Todo se concentra al final, del ojo sale el agua en un río. El río es Rabbi Haim Vital. De ese río, en los años 1750 aprox, pasa algo muy interesante. En el mundo, al mundo, llegan 4 almas especiales. El Ramjal, Rabbi Haim Luzzatto, el Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, el Gaón de Vilna y el Baal Shem Tov. La semana que entra lo que vamos a ver es cómo los 4 a la vez, en una sola generación, en diferentes lugares en el mundo, son brazos que salen del río y cada uno es diferente al otro, pero al final todos complementan uno al otro. Esa división de cómo los 4 cada uno agarra una rama del río es lo que quiero que entendamos la semana que entra, porque así de repente se empieza a ponerte orden en la cabeza. ¿Quién es uno? ¿Quién es otro? ¿Por qué hay diferencia entre el Gaón de Vilna y el Baal Shem Tov? ¿Sí hay diferencia o no? Es la misma base. El Gaón de Vilna es muy razonable, muy alajá. Hay que hacer así, así, así. Y el Baal Shem Tov, mucha emoción, mucha alegría. ¿Son diferentes o se complementan? O sea, en su momento, como vamos a ver, cada uno pelea su río. Pero hay algo muy interesante. Eso lo trae en el libro Ben Melech. Alajá, alajá, alajá. La Torah dice, Pshat en la Torah es el Gaón de Vilna y su fiesta es Shavuot. Alegría, alegría, alegría. Baal Shem Tov, Sukkot, Besamachta Bechagecha. Pero lo interesante es que el Baal Shem Tov fallece en Shavuot y el Gaón de Vilna fallece en Sukkot. Como diciendo, al final todo se complementa. Eso es lo que vamos a ver la semana que está. Shabbat Shalom.